Hola amigos, soy Adela Emma. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Volvemos con otro gran episodio. Akif toma la muerte de Rasul como una oportunidad y convence a Nebahat de divorciarse. Akif y Nebahat se divorcian rápidamente. Mientras Akif grita de alegría, Nebahat está bastante molesto. Akif celebra su divorcio con Nebahat, sin saber qué pasará con él. Doruk es el mayor partidario de Nebahat en estos tiempos difíciles. Hay tristeza en la casa de la familia Eren. Orhan se ha ido de casa. Sengul les pide ayuda a los niños para que Orhan regrese a casa. Orhan duerme en un rincón de la panadería. Aunque Orhan vive en condiciones difíciles, no acepta volver a casa. Orhan también perdonó a Omer debido a los eventos. Sin embargo, no perdona a Sengul. Parece que Orhan no volverá más a esa casa. El colegio Ataman despierta a un nuevo día. Doruk va al micrófono para la transmisión de radio. Esta vez, Doruk está en el escenario. Doruk declara su amor por Asille a través de la radio. Doruk le dice palabras bonitas a Asille y toda la escuela la escucha. Asille está muy avergonzada, pero al mismo tiempo, está muy feliz. El príncipe romántico Doruk hizo que Asille sonriera de nuevo. Sengul, que se entera de que Orhan no quiere volver a casa, pide ayuda a sus amigos del barrio para evitar que Orhan se quede en la panadería. Omer comienza a buscar trabajo nuevamente para mantener a su familia. Dora se acerca a Omer y le pide ayuda. Dora dice que quiere tomar lecciones de matemáticas de Omer a cambio de su tarifa. Omer acepta esta oferta porque necesita el dinero. Al ver a Omer y Dora juntos, Emir quiere acercarse a Arika para vengarse tanto de Dora como de Ogulkan. Arika ya está satisfecha con esta situación. La riqueza de Emir vuela la mente de Arika. Ogulkan está muy molesto porque Emir y Arika se están acercando. Akif va con Suzan justo después de que deja el Malmi. Akif le muestra a Suzan la petición de divorcio. Akif convence a Suzan para que se vuelva a casar. Ahora no hay obstáculo para que Suzan y Akif se casen. Que empiecen entonces los preparativos de la boda. El hecho de que Doruk y Asille estén juntos de nuevo entristece mucho a Osge. A ver si Osge acepta el amor de la pareja y se quita de en medio. O hará planes malvados como su hermano y tratará de separarlos. Miraremos y veremos juntos. En la clase de matemáticas, el maestro quiere dar un examen sin previo aviso. Todos están conmocionados por la noticia de última hora del examen. Los estudiantes responden las preguntas del examen. Mientras tanto, Tolga entrega su propio documento de examen. Luego le pide permiso a la maestra para cambiar algunas de las respuestas en su papel. El maestro le permite retirar su papel de la mesa. Tolga toma el papel de Doruk en lugar del suyo y borra las respuestas del papel de Doruk. El profesor que explica los resultados del examen le da a Doruk la peor calificación porque su hoja está en blanco. Doruk dice que entregó un documento de examen completo. Si bien hay un problema con el maestro, Kaan no puede soportarlo y dice que Tolga limpió el papel. Doruk se acerca a Tolga y lo golpea. Mientras Kaan y Tolga se están desmoronando, Doruk y Kaan vuelven a acercarse. Cuando termina la lección, Susan invita a Omer a la cafetería para tomar té y café. Omer dice que estudiarán con Dora. Al principio, Susan está celoso de que los dos estén juntos. Omer invita a Susan a la cafetería. Mientras Dora y Omer estudian, Susan los observa. Después de que Dora se va, los dos amantes se quedan solos. Parece que continuará la vida llena de amor por Omer y Susan. Porque ambos están locamente enamorados el uno del otro. Kaan piensa qué hacer porque no tiene dinero en el bolsillo.
En ese momento llega Tolga. Se sabe que Kaan se había estado quedando en Tolga durante mucho tiempo. Tolga lo echa de la casa a causa de los hechos. Doruk se ocupa de Kaan. Doruk lleva a Kaan a su casa. Arika y Suzan comienzan los preparativos de su boda. Susan elige un hermoso vestido de novia para la boda. Arika comparte una foto de Suzan eligiendo un vestido de novia en las redes sociales. Nebahat, que camina con Ayla, ve la foto e inmediatamente va a la tienda de vestidos de novia. Nebahat nerviosamente comienza a rasgar el vestido de novia que ve en la imagen. Mientras tanto, Suzan y Arika salen del interior. El vestido de novia que eligió Suzan está en manos de Arika. Nebahat rompió enojado el vestido de novia equivocado. Mientras Kaan y Doruk cenan, Nebahat llega a casa. Esta vez, Nebahat ve a Kaan como su compañero de destino y la deja quedarse en casa. Mientras Akif y Suzan cenan, Akif hace una sugerencia. Akif quiere comprar una nueva casa para vivir con Suzan. Mientras Asiye y Doruk hablan por teléfono, llega Kaan. Kaan quiere hacerle algunas confesiones a Doruk. Kaan dice que le gustaba a Asiye cuando llegó a la escuela, pero se rindió cuando supo que estaban con Doruk. Doruk acoge esta confesión con sangre fría y risas. El plan de Sengul funciona. El dueño de la tienda no permite que Orhan se quede en la panadería. Todos están felices de ver a Orhan volver a casa. Orhan acaba de venir a darse un baño. Orhan se baña y sale de casa. Kaan va al encuentro de Akif para redimirse. Akif se niega a reunirse con Kaan. Kaan fue separado de su padre, a quien reunió años después. La familia Eren ve a Arika y Emir en la entrada de la escuela. Ogulkan está muy molesto. En la escuela, esta vez Asiye se hace cargo de la radio. Asiye declara su amor por Doruk por radio. Doruk y Asiye continúan con su vida llena de amor. El docente explica el nuevo proyecto de asignación de cursos de los alumnos del colegio Ataman. Los alumnos confesarán los secretos que han guardado y algunas de las cosas que han escondido. Kaan y Susan se miran tan pronto como la maestra dice el tema de la tarea. Kaan teme que Susan cuente sobre el accidente de Kadir. A ver qué escribe Susan. Mientras Doruk y Kaan hablan, Kaan menciona que nunca antes había volado una cometa. Doruk planea un lindo evento para su hermano Kaan. Doruk y sus amigos van de picnic juntos después de la escuela. Asiye, Doruk, Aybaek, Berk, Susan, Omer, Kaan y Ogulkan se divierten mucho ese día. El vínculo entre amigos se fortalece. Mientras Nebahat está sentada con sus amigos, entra una llamada telefónica. Nebahat se entera de que Akif le compró una casa a Suzan. Nebahat enloquece tras esta noticia. Quiere vengarse de Akif. Aunque Kaan intenta calmar a Nebahat, no puede lograrlo. Nebahat decide decirles a Omer y Asiye que Akif mató a la familia de Omer y Asiye. Kaan llama a Akif inmediatamente. Akif va a la casa de la familia Eren después de Nebahat. Asiye y Omer se sorprenden al ver a Nebahat en la puerta. Justo cuando Nebahat está a punto de decir algo, llega Akif. Akif toma a Nebahat y la saca. Akif amenaza con darle a Nebahat el jarrón que mató a Resul a la policía. Nebahat regresa a casa sin decir nada a los niños. Omer y Asiye no pueden entender lo que está sucediendo. Akif perdona a Kaan por su ayuda. Doruk, Akif y Kaan pasan tiempo juntos en el jardín. Una de las cosas que Kaan quería hacer con su padre cuando era niño es jugar juntos a la pelota. Todos juegan juntos en el jardín. Mientras Orhan come en el restaurante, trata de encontrar un lugar para quedarse.
Cuando Gonul se entera de que Orhan está buscando una casa, le hace una oferta. Orhan acepta la oferta. Gonul organiza la habitación en el piso superior del restaurante para que se quede Orhan. Orhan pasa la noche en el restaurante. Sengül, que se entera de que Orhan se ha ido de la panadería, espera a que Orhan vuelva a casa, pero Orhan no llega. Sengül se vuelve loca cuando ve que Orhan se queda en el restaurante. Sengül va a asaltar el restaurante. Sengül llega al restaurante y comienza a gritarle a Gonul. Orhan llega al restaurante pero no puede calmar a Sengül. Sengül comienza a lavar las mesas en el restaurante. Después de que Sengül sale del restaurante, Gonul comienza a recoger los artículos dispersos. Cuando llegan a la escuela por la mañana, Kaan y Susen comienzan a discutir. Susen dice que dirá toda la verdad. Kaan quiere evitar esto para su familia. La discusión de Kaan y Susen se escucha desde todos los pasillos. Iris toma el megáfono y se sube a una mesa de café. Mientras Kaan intenta evitarlo, los dos caen juntos. Empiezan las horas críticas para Kaan y Susen. ¿Vamos a ver si pueden sobrevivir?